Oliver Sacks es de los buenos autores de divulgación científica que hay disponibles. Muy entretenido. Sí, súper entretenido. Logró juntar la ciencia con la narrativa, así, de una muy buena forma. Es muy agradable de leer para la gente que no sabe ciencia también. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. En este episodio de Primer Párrafo, Oliver Sacks. Bienvenidos, amigas y amigos, lectores y lectoras, a Primer Párrafo. Un capítulo hoy donde vamos a hablar de un capítulo especial, en realidad, sobre un solo autor. Sí. Que en realidad no era escritor solamente, eran muchas cosas más. Eran muchas cosas más. Oliver Sacks. Oliver Wolf Sacks. Buena Me apellido, encanta ese segundo. No sé si es el segundo nombre, El Wolf. segundo nombre, sí. Pero es como un personaje Tarantino de Pulp Fiction, el personaje Harvey Keitel, que viene a arreglar toda la embarrada que hicieron Samuel Jackson y Travolta. The Wolf, que hay una parodia de eso en Seinfeld. Con los troncos de los muffins. The top of the muffins. To you. Porque están vendiendo muffins, entonces descubren que la parte de arriba de los muffins es la más rica y nadie se quiere comer la parte de abajo. Sí, y ni se quieren, tampoco se lo quieren comer los vagabundos, nadie. Se lo dan a los homeless y los homeless se reclaman porque no quieren comerse. Sí, ¿dónde está la parte de arriba? Pero es genial que llega Neumann y abre un maletín y tiene una botella de leche. De leche, para comerse todos los troncos de muffins. Sí. Hay un capítulo especial de Seinfeld en Primer Párrafo. Sí. Seinfeld y libros. Sí, señor. Oye, bueno, Oliver Sacks es un... parece que divagamos un poquito. Sí. Oliver Sacks, ¿se acuerdan en el capítulo que hablamos de grandes biógrafos? Sí. Hablamos a propósito de Walter Isaacson, y él decía, había un rasgo común en todos sus biografiados. Y bueno, para que sea entretenida también una biografía, el biografiado no puede ser un tipo fome. Por eso nunca va a haber una biografía de nosotros dos, por ejemplo. No. Nadie, porque una lata. Qué lata. Tienen que haber rasgos como medios excéntricos, tienen que haberle pasado cosas raras al biografiado y todo. Y Oliver Sacks tuvo una vida como bien acontecida. Espérate, ¿no te han pasado cosas raras en la vida? Raras, pero no entretenidas. Pero a ti te pasan cosas raras. Es como con Larry David. Yo creo, a ti te pasan cosas como tipo Larry David. No. Estás exagerando tú. No, así como que estás ahí en la cola del supermercado y te toca la señora rara y te exaspera. Me exasperó tu WhatsApp hoy de la mañana, que era una sola idea dividida en 18 partes. Pues, bueno, me cagaste el día con eso, ¿cachai? ¿Por qué la gente no escribe un puro WhatsApp con todo lo que quiere decir? Ya, dale. Por eso te silencié, weón. Ya. Bueno, entonces, volviendo a los biografiados, tienen que ser gente como entretenida, que con excentricidades, ¿me entendí? Y Oliver Sacks es un científico, un neurólogo, además escritor talentosísimo, que le pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, tiene una enfermedad que se llama prosopagnosia. Bueno, el nombre parece una enfermedad griega. Tiene que ver con los griegos también. Que es una incapacidad para reconocer los rostros. Que no me acuerdo quién más tiene una enfermedad así. Brad Pitt. Brad Pitt, ¿cachai? Brad Pitt tiene esta misma enfermedad. Sí. Que es la enfermedad que a mí me gustaría tener para tener una excusa para no saludar a la gente. O es la enfermedad que me gustaría tener para cuando me mire al espejo no sentirme feo. Brad Pitt es el buen más lindo de la tierra y se mira al espejo y no cacha que es bonito. No reconoce su rostro. Es una ironía terrible. Bueno, Oliver Sacks tenía prosopagnosia y además después más viejo perdió la visión estereoscópica, que es la visión que te da, en el fondo, la suma de la visión de los dos ojos, que después el cerebro las une. Este gallo le dio un tumor, ¿me entendís? Perdió la visión estereoscópica, entonces imagínate ver por un puro ojo todo el tiempo sin esa capacidad de unir los ambientes. Él era homosexual, lo que no tiene nada de malo, no hay ningún problema con eso. Pero el problema fue lo reprimido que él fue toda la vida. Recién a los 77 años, según palabras de él, que yo lo pongo en duda, pero si él lo dice está bien. A los 77 años perdió el celibato, claro. Se enamoró, ¿cachai? De Bill Hayes, que es un escritor fotógrafo que lo acompañó hasta su muerte. Él tiene declaración ahí sobre que, justamente, que fue célibe hasta los 77 años y que se enamoró, dice. Me enamoré y yo pensé que no me iba a pasar y me pasó y me enamoré. Y es bonito también ese como testimonio de un hombre que tantos años de repente creció en un mundo de mucha más represión, de mucha más de estar mucho más oculto, y pudo darse como el espacio para vivir ese amor también. Sí. Y también vincular el sexo con el amor, que yo sé que no está muy de moda, pero en el fondo el gallo de haber dicho, si no me enamoro, no pasa nada. No lo suelto. No sé. Entonces, él además vivió una familia de intelectuales, ¿cachai? Sus primos eran economistas, estadistas, ¿cachai? Una familia judía, el hijo menor de una familia judía, ¿me entendí? Vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial junto a su hermano. Lo mandaron a las Midlands, que son estas tierras como
como de al medio en la isla de Gran Bretaña, donde está Birmingham, toda esta zona, para escapar de los Blitz, que eran estos bombardeos. Entonces imagínate que a los 10 años te dicen, oye, vamos a hacer un viaje, solo los niños, los papás se quedan acá, podrían morir, y ustedes se van a ir a Birmingham, ¿cachai? Mientras pasa toda esta cuestión del bombardeo. Nos vemos, o tal vez no. Claro, nos vemos. Y lo más probable es que como tenéis prosopagnosia, no me vaya a reconocer a la vuelta, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, bueno. Nos vemos. En el caso tuyo, Oliver. Bueno, le han pasado un montón de cosas a Oliver Sacks. Es un gallo súper entretenido, trotamundo y todo. Hay un libro de él que se llama On the Move, es como en movimiento. Es la biografía. La biografía de él, ¿cachai? El gallo, básicamente, la portada es genial porque sale él así como en tipo moto, sí. Una chaqueta de cuero, Village People. Que Village People, el estereotipo del motoquero con bigote musculoso, es una... ¿De dónde lo toma Village People? Es un rescate o una apropiación cultural, si tú quieres, de Tom de Finlandia, que es un famoso dibujante. ¿Tu autor preferido? ¿Ah? ¿Tu autor preferido? Pero o sea, los dibujos son extraordinarios. Sí. Lo que pasa es que, claro, son dibujos más excéntricos. O sea, son triple X, nosotros lo tenemos en Truman Librero y está cerrado el libro, sellado, solo para tu deleite y porque tiene semi-pornográfico explícito. O sea, pornográfico total. Y creó como estos íconos, estos arquetipos del gay rudo, en el fondo, sí. del policía, el leñador. Que para a este motoquero enfundado en una chaqueta de cuero y lo lleva para atrás del cartel de... Bueno, y todo pasando atrás. Sí, y los dibujos explícitos, pero además, o sea, hablando en términos así como artísticos, talentosísimos los dibujos. Y se llamaba Tom de Finlandia porque en Finlandia, represión absoluta, mandaba sus dibujos a Estados Unidos a la Playboy y firmaba como soy Tom de Finlandia, y por eso quedó como Tom de Finlandia. Matías de Chile. Matías de Chile, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Bueno, Oliver Sacks, siguiendo esa tradición, aparece ahí en la foto de su autobiografía con fundado una chaqueta de cuero, motoquero, lente oscuro. Aparte, el tipo era nadador, entonces bueno, era súper fornido, que después ya viejito lo perdió eso, pero él en su juventud era un gallo súper deportista. Nació el 33 en Inglaterra, como les comenté, era un hijo de un matrimonio judío, el menor de 4 hermanos. Se fue bien trotamundos, él se tituló en fisiología, biología, después se especializó, fue cirujano, se fue a Canadá. En Canadá trató de que lo aceptaran como piloto. No sé si él sabía pilotear o no, porque si no sabía pilotear, obviamente lo rechazaron. Es como que yo llegara a manejar un helicóptero y nunca lo Pero si sabía pilotear, si tienes prosopagnosia, no vaya a dispararle a los compañeros, si no reconocerlo. No te reconocí, perdón. Bueno, de Canadá se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos llegó básicamente a radicarse en Nueva York. Hizo clase en la Universidad de Columbia, validó todos sus títulos, se transformó en un neurólogo de renombre, empezó a participar en empezó a mandar escritos científicos a varias revistas, ¿me entendí? Trabajó mucho tiempo para la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, que me encanta ese nombre porque se entiende claramente cuál es la marca, se entiende claramente qué es lo que hacen. El asesor de marketing de las Hermanitas de los Pobres, bueno, puta, la todo medio a medio. Entonces, él empezó a trabajar así, empezó a colaborar con revistas científicas y en el año 1965 se radica en Estados Unidos, ¿cachai? Y sus primeras experiencias fueron con pacientes que padecían de una cuestión que se llama encefalitis letárgica. Y la encefalitis letárgica era una enfermedad que les provocaba ¿cómo se me olvidó el síndrome? Que es esta cuestión de que no hablan, de que no se expresan. Enclaustramiento. Eso, pero que están completamente conscientes. Claro. Y que es muy frustrante porque están completamente conscientes, pero no pueden expresarse. Entonces, hay casos de pacientes que, no sé, le están secando el pelo y lo están quemando y no puede decir nada. Entonces, es una cuestión muy frustrante. Y él empieza a experimentar y les da una droga nueva que era usada para el Parkinson. El dopa. La L-dopa, y logran que recuperen la capacidad de comunicarse. Y esto está retratado en un libro que se llama Despertares, que fue un libro que se hizo famosísimo, al punto que se hizo una película. Sí, que fue el primer libro de él, o no sé si, bueno, yo creo que fue el primero donde él logra este clic, que es lo típico de Oliver Sacks, que en el fondo es como ciencia, datos, ¿cachai? Pero con una historia detrás, ¿me entendís? Porque al final los pacientes / casos de estudio / personajes terminan siendo eso, personajes como súper entrañables. El tipo logra mezclar la ciencia con la cuestión, y tanto así el libro tuvo un montón de éxito, donde él es el protagonista en el fondo, que se grabó una película que se llama Despertares, que todo el mundo la conoce, que es del año 90, donde actúa Robin Williams,
que hace de Oliver Sacks. Que hace de Oliver Sacks, y Robert De Niro en el papel principal como una de estas personas con encefalitis letárgica, donde no vamos a contar el resto de la película, yo creo que todo el mundo la vio, pero descúbrenla los que no, y donde empieza... O sea, la película, si no leí el libro, vea la película. Sí, es obvio. buenísima. O sea, de la película no saltar al libro. Al libro, seguro. No nos molesta. Van a llegar a Truman Librero Claro. igual, por anga por manga. Entonces, Robert De Niro parte así bien tullido en una silla de ruedas y todo, y empiezan a experimentar con esta droga y todo, y él se empieza a despabilar, empieza a recuperar la movilidad y qué sé yo, y empieza a recuperar su vida. La película es súper emotiva y todo, y está basada en casos reales. Está basada en su experiencia, en las experiencias propias de Oliver Sacks. El libro del 73 publicado, imagínate, el segundo libro que él publicó. De ahí se hizo muy famoso en este rol de divulgador científico. Él ha dicho que se ha inspirado en estos ensayos de pacientes que describían pacientes, muy bien escritos en literatura médica, pero él le da una vuelta más narrativa también, porque logra vincularse muy emotivamente con sus pacientes. Y las historias que cuenta son muy emotivas. Quizás esa es la principal gracia de Oliver Sacks. Sí, que tiene que ver con su propia historia en el fondo. Es como todos los personajes de Oliver Sacks, incluido el mismo, porque él también tiene un libro que se llama En una sola pierna, que retrata una experiencia que le ocurrió a él. Todos los personajes tienen esta cosa de superación, esta cosa de vencer la adversidad. De repente hay enfermedades que son incurables y que los tipos al final logran, no sé si vencer la enfermedad, pero por lo menos adaptarse al medio. Y eso es súper importante. Son puras historias como bien motivacionales. Volviendo al tema de la autoayuda. Que también hay un capítulo especial. Que hay un capítulo especial de autoayuda, pero al final no es necesario que yo vaya a la sección de autoayuda para encontrar libros de autoayuda. Los libros de Oliver Sacks son de autoayuda, pues, te enseñan a superarte. Además te muestran esta cosa de que, oye viejo, te estáis quejando, weón, de que andáis con un dolor en la espalda, en el cuello, que estáis muy estresado. Hay otro gallo que no ve el color. Sí, hay otro gallo, ¿cachai?, que no se puede mover. Sí, hay otro gallo que cree que su señora es un sombrero. Que después vamos a hablar de ese libro. Bueno, no, hablemos ahora de eso. Bueno, hablemos al tiro. De inmediato. Que son los libros con los que ya también... A ver, hay dos libros de Oliver Sacks que, si van a acercarse a la obra de Oliver Sacks, estos son tal vez los mejores, porque son dos libros que reúnen historias clínicas de pacientes, y son El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que el título ya vaya genial, y Antropólogo en Marte. Sí. ¿Por qué estos libros son tan extraordinarios? Porque son libros, o sea, mira, para empezar, como uno lee para entretenerse y no para parecer inteligente, estos son libros para el baño. Así como, son libros que tú te podés llevar al baño, ¿cachai? Que cada historia tiene 15 páginas, 20 páginas, depende de tu aguante, depende de cuánto se demoren en dormirte las piernas, pero te podés leer un capítulo cada vez, ¿me entendí? Son súper entretenidos, porque este gallo logra mezclar esta cuestión, dato duro científico, gente luchando contra la adversidad, ¿cachai? Sí. Y talento narrativo para contarte la cosa. Dato duro, talento narrativo, emoción. Exactamente. Entonces, personajes que son los enfermos, entre comillas. Exactamente. Entonces, este gallo tiene un libro que se llama En una sola pierna, por ejemplo, que se fue a hacer un alpinismo, a escalar, se cayó, ¿cachai? Casi pierde la pierna, no tenía sensibilidad en la pierna, y reflejó todas estas vivencias en ese libro. Casi se muere, de hecho. Casi se muere. Todavía está buscando como su voz, ¿cachai? Entonces, en el libro, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, como que le pega el palo al gato, en el sentido de decir, lo mío son las anécdotas clínicas, contadas desde un punto de vista súper humano, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero es de un gallo que tiene agnosia visual. Lo estoy diciendo como si yo hubiera tratado 100 casos de agnosia visual. Bueno, pero es esto, ¿cachai? Es confundir un objeto con otro, y se llama así porque el tipo básicamente le agarra la cabeza a la mujer y se lo pone en la cabeza pensando que la cabeza de la mujer es un sombrero. Y el fondo te muestra como el drama que hay detrás de esto, porque son personas totalmente normales. No tienen discapacidades intelectuales, son problemas neurológicos, ¿cachai? Sí. Está el tema... Espérate, ahí hay una cosa súper interesante, que eso tenía que ver con algo que mencionaste antes sobre... que son cuestionamientos también al concepto de enfermedad. Sí. Porque la enfermedad, por definición, es algo de lo que con cierta expectativa esperas mejorarte. Te podéis mejorar, tiene un remedio. Eventualmente tiene un remedio, a menos que te mueras, porque la enfermedad te ganó, digamos, sí. pero tiene un remedio. Estos no son enfermedades, porque no se pueden mejorar de ellas, son condiciones. Él tiene esta agnosia visual y eso es. No tiene cura, y bueno, y por eso es tan interesante de que Oliver Sacks te muestra cómo el tipo logra encajar en la sociedad, logra vivir con logra esto, hacer claro. cosas. Bueno, hay un concepto súper interesante que a mí me encanta, que se llama la propiocepción, que es como una mezcla de palabras como del propio cuerpo con la percepción, y que tiene que ver con la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿cachai?
En el fondo hay desórdenes que tienen que ver con que tú te percibes con otro rostro, por ejemplo, la agnosia visual. O la enfermedad que tenía él, que en el fondo no reconocía los rostros. Prosognosia, se me olvidó ya el nombre. Ya, entonces, o lo que pasa, ¿cachai? Con los miembros cercenados. Prosopagnosia. Entonces, lo que pasa con los miembros cercenados, ¿cachai? Que tú los seguís sintiendo, o que tú percibes tu cuerpo de otra manera. Que a mí me pasa, por ejemplo, todo el tiempo que me miro al espejo y digo, alguna vez un poto acá, ¿cachai? Alguien me lo estirpó, weón, pero antes yo sé que estaba y yo lo sigo sintiendo, ¿me entendió? El Homero por Los Simpsons, aprovecha el capítulo especial de Los Simpsons, sí. Que se mira al espejo y tiene como pectoral y los mueve. Sí, la distorsión de la... A mí me pasa eso, yo miro al espejo y digo, ¿qué onda George Clooney Nespresso? Claro, no. o bien estos senos no pertenecen a este cuerpo. ¿En qué momento lo adquirí? A mí me pasa que yo echo menos mi poto como si hubiera sido una herida de guerra, como si me hubiera amputado una pierna. Sí. Lo miro y de repente digo, bueno, algo había ahí. Entonces, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y también un antropólogo en Marte, tienen casos de este tipo que uno los ve y son increíbles. Sí. Por ejemplo, hay un doctor que tiene síndrome de Tourette y además le gusta volar en avión. Entonces imagínate un cirujano con síndrome de Tourette. Que además es cirujano cardiólogo. O sea, en el síndrome, es una historia del antropólogo en Marte. Y que, como hablábamos, es un súper buen ejemplo ese y otro más que te quiero contar de Antropólogo en Marte para entender cómo este estilo narrativo de Oliver Sacks. En este personaje, él que vivía en Denver, me acuerdo que era como en Colorado, porque habla de las montañas. Sí. Y lo va a buscar el doctor en auto, y en el auto cuenta que iba manejando súper pegado a la orilla, que es una característica del Tourette, como de estar siempre en la orilla, siempre como en el límite de la cuestión, y dice que él iba muy nervioso y que no podía imaginarse este weón como cirujano si iba así, que era piloto de avión. Y tenía los espasmos. Pero le pasaban el bisturí en la operación y se le pasaba completamente el Tourette y estaba 5, 6, 7 horas operando sin ningún espasmo involuntario y era capaz de operar a tajo abierto. Sí. Y luego va a la casa y describe que el refrigerador, yo me acuerdo de esta imagen, nunca se me olvidó, que el refrigerador de la casa estaba llena como de piquetes. Y era porque el tipo de repente está comiendo algo, ¡pum! Y tiraba la taza. Y tiraba el plato y golpeaba. Y la familia se pasaban los platos volando y estaban súper acostumbrados. Y ese tipo es cardiólogo, cirujano cardiólogo. Y piloto de avión. Sí. No, y una eminencia. Hay otro caso en el mismo libro, en un antropólogo en Marte, de un pintor que no ve el color, que no sabe ver el color. No es que tenga un problema en el ojo, sino que tiene un problema neurológico en el cerebro, que el cerebro no sabe ver el color. Claro. Por lo tanto, todas sus obras son en blanco y negro. Y en ese caso era porque el pintor tenía un accidente. Sí. Y se había golpeado en la sien y le mató las células, no sé. Y además... el doctor con Tourette le había tirado un macetero en la cabeza. Y además, Oliver Sacks te explica y te habla de, por ejemplo, cómo en la ciencia se evaluó la interpretación del color. Entonces es súper interesante porque además es como histórico, sí, de cómo la humanidad ha entendido, y habla de Goethe, del color, de Newton. Muy culto, Oliver Sacks. Es muy culto. Y en ese caso, él explica que lo increíble que tiene es que es estudiar la percepción del color en un pintor que veía color. Sí, po. Entonces, como un caso muy único. Y me acuerdo de este ejemplo que pinta una flor en blanco y negro, y tú la miráis en colores, decía, y se ven como puras manchas de colores. Pero la tomáis una foto en blanco y negro y está la flor con textura, con degradé. Porque, sí, claro, el tipo empieza a ocupar colores para pintar en su percepción. En colores no se ve la flor, pero en blanco y negro está perfecta. Sí, sí. No, bueno, Oliver Sacks escribió de todo eso y mucho más. Tiene estos casos cortitos, estas anécdotas médicas, a la manera también, para citar un libro que es muy entretenido, muy interesante, que se llama Ante todo no hagas daño, de Henry March, que también es un doctor inglés que escribió acerca de sus casos, no tan vinculado a la neurología, sino que vinculado a casos difíciles de cirugía, sí, porque él era neurocirujano. Sí. Léalo también, tiene una segunda parte que no me acuerdo el nombre, Confesiones. Pero Confesiones. Henry March, súper bueno. Bueno, hay un documental que se llama Imagine, del 2011, acerca de Oliver Sacks, si lo quieren profundizar. También habla de cuando conoció a Bill Hayes, que era su pareja, ¿cachai? Del cual se enamoró. Oliver Sacks se fue a Topanga Canyon y experimentó con todo tipo de drogas. Hizo un artículo en relación a esto en el New Yorker. Yo me imagino también inspirado un poquito en Aldous Huxley y Las Puertas de la Percepción, que Huxley es un escritor famosísimo, capital del siglo XX, que escribió Un Mundo Feliz, para los que no cachan. Escribió una novela también que se llama Contrapunto. Y escribió una novela corta que se llama Las Puertas de la Percepción, donde él va describiendo todo lo que le pasa
con el tema de las drogas y lo que va sintiendo con la mescalina, sobre todo. Las texturas de la ropa, cómo ve los cuadros, cómo ve la perspectiva. Entonces, Oliver Sacks escribió acerca de su experiencia con drogas. También está la experiencia de Thomas de Quincey, que es un escritor más 1700, 1800, que tiene un libro que se llama Confesiones de un comedor de opio. Tiene otro libro que se llama El asesinato como una de las bellas artes. Era medio macabro Thomas de Quincey, también. Uno de los escritores favoritos de Borges. Tiene otro libro, Oliver Sacks, que es muy entretenido para los gallos que les gusta la música, que se llama Musicofilia. Sí. Y Musicofilia, en el fondo, está dividido en capítulos. Te habla de cosas como, por ejemplo, cómo la música puede ser un síntoma de una enfermedad. O sea, por ejemplo, hay gente que le ponen cierto tipo de música y se le desencadenan los ataques de epilepsia. Tú te explicas cómo, bueno, el funcionamiento del cerebro. Hay otra cuestión que se llama amusia congénita, que es un gallo que es la gente que no distingue las diferencias de tonos en la música. Imagínate, qué rarísimo. Imagínate a Charly García con esa enfermedad, bueno, no habríamos conocido nada de lo que conocemos. Pero qué raro, pero son enfermedades que cuestionan como nuestras estructuras. Uno está acostumbrado a que reconoce al papá, a la mamá, al hijo. Sí, no, este gallo no reconoce a nadie. La música tú escuchas y el tono de voz te permite interpretar cosas. No entiendes de tonos de voz. Todos los tonos son iguales, en el fondo no distinguir los tonos de voz. Hay otra cosa que él explica ahí, otro fenómeno que se llama sinestesia, que se trata de una fusión de los sentidos, que yo creo que yo tengo esto. Te voy a explicar por qué. ¿Ya? Dice que personas, en el fondo son personas que al escuchar un sonido específico pueden ver un color, pueden ver una letra o sentir un sabor incluso. A mí me pasa eso cuando escucho, no sé, el jingle de McDonald's. Me dan ganas de comer una hamburguesa, güey, y una papa, güey. Yo estaba pensando, esto no lo sabía mi amigo hace tantos años. Por ejemplo, mi hermano, que le mando un saludo cariñoso, que también es un personaje para Oliver Sacks totalmente, mi hermano siempre relaciona los nombres con el color. Hay una música que te trae un recuerdo, por ejemplo, no sé, Julio es verde, claro, y Raúl es café, man, y así, ¿cachai? ¿No? Y entonces tú escuchás una música, ¿no te pasa que hay una música, por razones sentimentales seguramente, una música que tú escuchás y que te acordáis cuando, no sé, mis papás estaban peleando, o cuando salimos a comer y la estamos pasando bien, o del cumpleaños no sé cuánto, o de la niña que te gusta, o de la primera, ¿cachai? Entonces la música, hay veces que neuronalmente, cerebralmente te puede provocar incluso otro tipo de cosas. Entonces, es interesante eso. Finalmente hay otro libro, no finalmente, pero hay un libro también que es súper interesante para entender quién fue Oliver Sacks y cuáles eran los temas de interés de él, las cosas que lo apasionaban, que se llama Todo en su sitio, que es una especie de continuación de En Movimiento, sí, pero que tiene que ver más con explorar cuáles son las raíces intelectuales, ¿cachai? De dónde fueron las fuentes de las cuales él bebió para nutrirse y para ser el escritor y el neurólogo que fue. Habla acerca de sus pasiones, sus vivencias, ¿cachai? El primer amor que tuvo él por la química, por los museos, por la natación, por la medicina. Él fue siempre un gallo muy intelectualmente muy inquieto, muy curioso, con estas influencias familiares. Tenía un tío que también es... Tío Tungsteno, que hay un libro también. Claro, que era como químico, una cosa así, tenía como vínculos con eso. Entonces fue un gallo como súper estimulado en lo cultural, en la ciencia. Y tenía esta capacidad narrativa para armar estos relatos. Sí, por ejemplo, habla de los temas tan diversos como, no sé, los jardines, las plantas como terapia, ¿cachai? Por ejemplo, habla de la experiencia cercana a la muerte, y él dice que este desdoblamiento, en el fondo, que todos describen, que ven su cuerpo desde arriba, no es más que un efecto cerebral que mezcla la disociación momentánea de la representación visual y este tema que te hablo yo de la propioceptiva, de que es como la percepción del propio cuerpo, ¿cachai? Entonces lo desmiente él. Es un libro súper entretenido. Si uno quiere conocer a Oliver Sacks, te debería leer En Movimiento y después leerte Todo en su sitio. Y el último libro de Oliver Sacks es El río de la conciencia, que lo dejó listo antes de morir. Lo entregó, se publicó 2 semanas antes de que muriera. Sí. Es un libro súper emotivo. Sí, lo que pasa es que Oliver Sacks era un gallo... O sea, mira, te quiero leer una frase porque él en el fondo le pasaron un montón de cosas. Le pasaron un montón de cosas con su salud. Sufrió este tema de tardío, ¿cachai? Del tumor en el ojo, sí, que le quitó la visión estereoscópica. Y el gallo, así todo, en algún momento le volvió ese tumor ya más viejo. Sí. Y le diagnosticaron cáncer terminal, ¿cachai? Oliver Sacks muere en el 2015 y el primer tumor es del 2009.
Está bien, pero él lo tenía controlado, perdió la visión y después al final la cuestión fue como bien rebelde. Sí. Le volvió y al final el doctor le hizo, ¿sabes que te quedan 2 meses de vida? Y después de saber eso, Oliver Sacks se manda esta frase que yo encuentro que es genial. Dice, quiero y espero en el tiempo que resta profundizar mis amistades, ¿cachai? La amistad como primera prioridad, despedirme de la gente que amo, escribir más, porque le quedan 2 meses de vida, ¿qué vaya a escribir en 2 meses? Viajar si tengo la fuerza para ello, con el propósito de alcanzar nuevos niveles de entendimiento y percepción. O sea, uno de repente se queja, a uno le queda toda la vida por delante, ¿cachai? Y ni siquiera es capaz de ponerse este propósito. Y este gallo que sabía que estaba desahuciado, que le quedan 2 meses de vida, termina mandándose esta frase que uno dice, bueno, sí, esto es lo que tú querías hacer. Pero espérate, se mandó un libro que lo dejó listo en esos 2 meses, man, que se llama El río de la conciencia. Bueno, entonces después de haber recibido la noticia de que estaba desahuciado, se pone como propósito escribir algún libro, escribir algo más y todo, y lo logra. Deja preparar un libro para sus editores que se publica póstumamente, que se llama El río de la conciencia, y que tiene que ver con todos estos ensayos de interés científico. Habla de, no sé, la afición que tenía Darwin por las plantas, ¿cachai? Volviendo al tema de los jardines, de las plantas como seres vivos, como terapia, ¿cachai? Para ti. Habla de William James, ¿cachai? Sus reflexiones sobre el tiempo. Habla de Freud como neurólogo. Habla del plagiarismo, del tema de contar la historia, de cómo una historia se va distorsionando a la manera del juego del teléfono, desde que se la cuenta una persona a otra, al final llega una historia totalmente distinta, ¿me entendí? Habla de la experiencia cercana a la muerte, habla de errores de percepción, habla de puntos ciegos de visión, y nos sigue entreteniendo este gallo incluso después de la muerte. Y lleva un libro que es como su legado de intereses, porque habla de todas estas influencias que tú has descrito, de Freud, de todas estas influencias, y de una manera siempre entretenida. Siempre. Que esa es la gracia de Oliver Sacks. Me he quitado la bata blanca, he abandonado los hospitales donde he pasado los últimos 25 años y me he dedicado a investigar las vidas de mis pacientes tal como son en el mundo real, sintiéndome en parte como un naturalista que estudia extrañas formas de vida, en parte como un antropólogo o un neuroantropólogo que realiza un trabajo de campo, aunque casi siempre como un médico que visita a domicilio, unos domicilios que están en los límites de la experiencia humana. Un antropólogo en Marte de Oliver Sacks. Un gran autor, Oliver Sacks. Lean Antropólogo en Marte, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, En movimiento, El río de la conciencia. En Antropólogo en Marte hay un par de historias que se me olvidó comentarte, de Stephen Wiltshire y de Temple Grandin. Temple Grandin es la zoóloga, la etóloga, que es una de las primeras personas diagnosticadas con Asperger, con espectro autista, y que ella inventó una máquina de abrazos, porque no soportaba el contacto físico, pero necesitaba a veces como una contención física, y viendo en su granja, que en donde ella vivía, una máquina que ocupaban para las vacas, apretarla, como comprimirla un poquito, que parecía calmarla, lo aplicó como a ella misma y le sirvió para los momentos de estrés de su vida. Y Oliver Sacks la conoció y cuenta su vida. Es fascinante ella, y tiene además una humanidad súper grande, porque cambió la manera en que se trabajaba en las faenadoras, digamos, cómo desarrolló una nueva manera de faenar a las vacas para que no vieran lo que venía, porque les generaba estrés. Humanamente, o sea, tiene una cuestión como súper humana, y es muy bonita esa historia. Y la de Stephen Wiltshire es la de un joven que está diagnosticado con un intelecto, con un coeficiente intelectual más bajo, que no se comunica muy bien, que tiene como dificultades, pero que tiene una capacidad visual de que mira, lo sube en un helicóptero, recorre Londres, mira y es capaz de dibujar el panorama completo de Londres. Hay videos de él en YouTube viajando en el avión por Roma, y lo ponen en una sala con miles de cartulinas, la cartulina como el meme. Se manda una postal, una panorámica. Pone la panorámica, pone el lápiz al lado izquierdo y lo levanta al lado derecho, y la panorámica completa de Roma. Es impresionante. Y onda, el Vaticano no se equivoca en las cantidades de ventanas. No, es impresionante. Y esos dos personajes aparecen en Antropólogo en Marte. Bueno, pero si miráis un puro aspecto de esos personajes, en aquel momento se lo estigmatizaba. Exacto, y pensaba que tenían alguna deficiencia intelectual, o alguna discapacidad intelectual, y al final no. Oliver Sacks termina demostrando que son problemas neurológicos solamente. Distinto. Y estos gallos terminan adaptándose y metiéndose en
en el mundo. Es considerar, es cambiar el estigma de... O sea, no son enfermedades, son otras características. Oliver Sacks, un gran autor. Gracias por acompañarnos en Primer Párrafo. Vamos a seguir hablando de libros, vamos a seguir leyendo. Visítenos, busquen los libros en la librería, visítenos en Truman Librero, ahí los tenemos. Y acompáñenos en esta cruzada de Primer Párrafo, de hablar de libros. Amigo, un abrazo. Un abrazo a usted también. Hasta la próxima. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costas Zafiropoulos. Emisor Podcasting.